Bueno, muy bien. Bienvenidos los que acabaron de llegar. Espero se encuentren todos muy bien. ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Cómo les pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? A mí me ¿Prefieren no parece, responder? hola Orlando. Hola. A mí me pareció que estaba, o sea, estaba apto los temas, no estaba, o sea, estaba normal, pero sí me pareció que estaba largo. O sea, a mí, digamos, se me colapsó el ArcMap Ajá. tenaz Ujú. y dejé demasiadas en blanca porque simplemente el computador no me respondía, como que ya se me salía de las manos. Me pareció que estaba un poquito largo teniendo en cuenta que el ArcMap como que se colapsa y deja de funcionar y el tiempo no me dio. Pero de lo Mm, que alcancé a hacer me pareció que estaban, pues las preguntas estaban bien, como aptas. ok. Sí, eso es algo que últimamente, no sé por qué, cada vez como cada semestre de estos virtuales, eh, hemos tenido más problemas con eso. Lo que pasa es que la idea es como tratar de poner todas esas cosas juntas, todas esas herramientas, todas esas cosas que vimos juntas para hacer unos ejercicios. Lo que sí es que siempre que se presenta esto, nosotros tenemos muy en cuenta porque esto nos da un indicio de cuánto tiempo van a necesitar ustedes en el final. Bueno, entonces generalmente les vamos a dar un poquito más de tiempo en el final para que puedan hacer unas preguntas muy similares en un mayor tiempo. Bueno, a ver, aquí leo que me preguntan, ¿cuándo está la nota? La nota no la hacemos, o sea, no la hemos terminado de calificar y de publicar porque hay unos compañeros de ustedes que son la sección uno que recién va a presentar el parcial. ¿Por qué? Porque ellos han tenido 4 clases menos que ustedes. Entonces hemos tenido ahí como un desfase con ellos. Entonces todavía no las vamos a publicar. Probablemente quisiéramos hacerlo hacia el final de la semana. Bueno. Mariana. Hola, profe. Profe, a mí también, no sé, desde mi perspectiva se me pareció que había unos cuantos errores de redacción porque Ajá. no se entendía como muy bien lo que pedían y, por ejemplo, en una mencionaban como una, o sea, decían como variable uno y pues yo la verdad a eso me Eh, confundió mucho y me puse como a mirar en las capas ahí más o menos de la enunciado como donde aparecía como pasar. Entonces, eh, eso no debió pasar y no va a pasar. Lo que pasa es que ese parcial está montado sobre una base de datos o sobre una base de preguntas, como unas 50 que varían entre ellas. Entonces lo que hacemos nosotros es esa variable uno y demás, es cambiar las variables para que queden un poco diferentes entre todos ustedes, ¿sí? Entonces, esa pregunta en específico se fue con variable uno porque no sabía, no sé, la persona que subió la pregunta no puso mayor o menor, y por eso quedó así. Y les ofrezco disculpas por esa pregunta. Bueno, José. Buenos días, profesor. Profe, a mí me pareció que el parcial estaba bien, pero me pasó lo mismo que mis compañeras y Ujú. tanto así que en un momento como que quise abrir ARCMA como que desde un principio para tenerla abierta como que en las preguntas teóricas, por si preguntaban algo, o sea, como que tenerlo ahí en las preguntas teóricas, o sea, se me puso lento el computador y perdí como 4 minutos de la parte teórica y eso fue horrible porque como el tiempo es muy poquito y son bastantes preguntas, entonces, o sea, el parcial me pareció bien, pero fue horrible por el tiempo. Es más, tengo un poquito más de miedo en este parcial que en el anterior, que en el primer parcial. Sí, bueno, ahí digamos que em, la salvación acá es el tema de la parte teórica, ¿no? Porque nosotros de alguna manera sabemos, estábamos preparados para que esto pasara, de que los computadores fallaran y demás, entonces dijimos, venga, la idea de este parcial no es evaluarles qué tan buen computador tienen ustedes, ¿no? Eso sería ilógico hacerlo. Eh, Aquí lo que queremos es ver si ustedes específicamente aprendieron las herramientas
Entonces, por eso le damos un poquito más de peso a la parte de teoría. Entonces, como les digo de nuevo, vamos a tratar de dar mucho más tiempo en la parte del final para que ustedes puedan hacerlo, para que puedan tener el tiempo del mundo para realizar cada una de esas preguntas. Bueno, aquí me mandan mensajes privados de que unas estaban muy difíciles, no sé qué. ¿Quieren que hagamos alguna de ellas en este momento para que vean más o menos cómo era que se hacían? Alguna de las que ustedes decían, uy, esto está imposible. Sí, profe, pues supongamos a mí me confundí un poco la que decía toma el atributo población 2010. Ok. Entonces, venga a ver si yo tengo acá. Es que, ¿se acuerdan la clase que empezamos a hacer lo de los mapas? Yo tenía unas preguntas específicamente preparadas para eso, pero no alcanzamos. Y ahí sí se me salió de las manos, pero vamos a hacer una. A ver. A ver si les sirve esta. Ah, a ver. ¿Esta les parece bien, la que les puse en el chat? Esa es muy similar a una de las que había. Por ahí la mencionaron, de los puestos de vacunación. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Listo. Bien. Bueno, entonces vamos a Arma y la vamos a hacer rápidamente. Entonces, no es que nosotros hayamos cambiado la capa de población, ¿no? O sea, lo que hicimos fue simplemente ponerla dentro de los datos, es la misma capa que ustedes arreglaron cuando vimos la parte de proyecciones y coordenadas. Simplemente que esa capa de población es una capa de población por manzana, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Cada uno de esos puntos que ustedes ven dentro de esa capa no quiere decir una persona, ¿no? Quiere decir una manzana, ¿listo? Entonces, si ustedes ponen la capa de manzanas debajo y miran la de población, corresponde más o menos cada punto dentro de una manzana. Entonces, lo que debíamos hacer ahí es, voy a añadir población, voy a añadir puestos de vacunación y voy a añadir localidades. Localidades, ¿listo? Entonces, ¿a quién se le ocurre más o menos cómo podríamos hacer esta pregunta? ¿Quién se quiere lanzar al vacío? ¿Nadie? ¿Ni un indicio de cómo hacerlo? Por ejemplo. Esta pregunta en realidad era dos joins y lo vamos a ver. Entonces, fíjense que lo primero que nos dice, uno puede tomar esta pregunta desde varios ámbitos. El primero es empezar desde atrás hacia adelante, que es lo que yo siempre les digo, que me parece un poco mejor porque ayuda a ir cumpliendo todos los criterios de la pregunta antes de dar la respuesta final. Entonces, fíjense que la pregunta era ¿cuál es la localidad con segundo mayor número de puestos de vacunación por cada 10.000 habitantes? Entonces, lo primero que nos dice es por cada 100.000 habitantes y el final o la respuesta final que queremos es una localidad. Entonces, si tenemos población y tenemos localidad, ¿qué podríamos hacer para calcular esa población por cada 10.000 habitantes en cada localidad? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni una idea? Un join. Un join, exactamente. Entonces, si yo tengo un join en donde voy a unir espacialmente la información de una capa con la otra, pues eso me daría a mí la población en cada una de las localidades. ¿Cómo hago esto? Nos vamos a ir a localidades, clic derecho, Join and Relates, Join. Bueno, acá se les abre una ventana. Acuérdense que ustedes tienen que asegurarse que estemos en Join Data from another layer based on spatial location.
y le voy a decir, quiero unirle la capa de población. ¿Listo? Entonces, ahí me está diciendo, ojo, porque usted va a unir puntos a polígonos. ¿Bien? Puntos a polígonos. Ahora, como estos puntos no representan cada una de las personas, si yo solo le digo, ok, él me va a contar la cantidad de puntos que tiene cada localidad, que contiene cada localidad. Sin embargo, si ustedes van a la tabla de atributos, fíjense que hay muchísimos atributos de población. Población por rango etario del año 93, o población de cada uno de los años, 2000, 2005, 2010, en el 2000, cada uno de los rangos. ¿Se acuerdan que en es que decía que utilice población POP 2010? Era esta columna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada punto contiene la información de cuántas personas hay en esa manzana. ¿Listo? Entonces, al saber ese número de personas por cada una de las manzanas, lo que yo tenía era que decirle que en el join me sumara esos atributos, porque al sumarme los atributos, él me está sumando toda la población. Bueno, entonces, localidades, John and Relates, join. ¿Listo? Le voy a decir qué población y que me sume los atributos. Entonces, ahí al final voy a tener una capa de todas las localidades que me va a incluir dentro de la tabla de atributos el conteo de cuántos puntos de esa población hay y la suma de todos los atributos. Y yo ahí debería utilizar la suma del campo POP 2010. Bueno, entonces aquí mientras termina el join, ahí lo que va a pasar es que después vamos a obtener la población para cada una de las localidades. Bueno, entonces esa población ahora tendríamos que hacerle una modificación. ¿Quién se le ocurre que deberíamos hacerle a esa población que ya tenemos por localidad? Si queremos población por cada 10.000 habitantes, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Ahí? Entonces, varias personas me escriben ahí por el interno y la respuesta es correcta. Es decir, vamos a tomar esa población, crear un nuevo campo y vamos a dividirla por 10.000. Entonces ya tenemos por cada 10.000 habitantes. Entonces fíjense lo siguiente. Vamos a abrir la tabla de atributos de este join. Si nosotros nos vamos, fíjense que al final aquí vamos a tener la suma de la población en cada una de las localidades. ¿Cierto? Entonces miren, este sum POP 2010. Entonces lo que vamos a hacer es darle un añadir campo, le decimos POP 10.000, ¿cierto? Lo vamos a llamar así, POP 10.000, que sea doble, y le vamos a decir, calcúleme este campo, con clic derecho aquí sobre la columna, Field Calculator, le digo sí, calcúlemelo con la suma de la población 2010 dividido en 10.000. ¿Listo? Y le voy a decir que ok. Ahora, ya tenemos población por cada 10.000 habitantes. Ahora, la otra parte de la pregunta es cuántos puestos de vacunación hay en la localidad por cada 10.000 habitantes. Entonces, ¿qué nos hace falta? Saber cuántos puestos de vacunación hay dentro de cada localidad. ¿Mm? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos cuántos puestos? Otro join. Listo, otro join. Y ese otro join, ese otro join, ¿sobre cuál lo hacemos? ¿Sobre localidades
o sobre este join output 53. Sobre el 53, ¿sí? Ahí todos me están respondiendo, pero directo, háganle, respóndanlo enfrente de todos, no les dé pena. Entonces, exactamente, la idea, lo que tendríamos que hacer es hacer ese mismo join sobre esta capa que acabamos de obtener, porque tendríamos la información de población y la información de puntos de vacunación en una misma capa. Entonces, le vamos a decir aquí, de nuevo, clic derecho, Join and Relates, Join, y le vamos a unir los puntos de vacunación sin sumar nada ni nada parecido, porque solo queremos número de puntos. Entonces le decimos que OK, y si abrimos este Join Output 54, al final, deberíamos tener este campo de count, que son los números, ese número de puestos de vacunación. Y ya tenemos la población por cada 10.000 habitantes. Entonces, el final sería calcular nuestro indicador. Y ese indicador es un doble. Y le decimos, calcúleme este campo teniendo en cuenta el número de puestos de vacunación sobre, sobre la población por cada 10.000 habitantes. ¿Listo? Y en este caso, para esta pregunta, nos decía cuál es la localidad con segundo mayor número de puestos de vacunación por cada 10.000 habitantes. Va a ser esta, que es la localidad de Teusaquillo. Bueno. ¿Para todos claros esto? ¿Todos entienden qué fue lo que acabamos de hacer? Está muy bien si lo entienden tal cual todos los pasos. Si no, también me pueden decir, Orlando, no entiendo qué es lo que acabo de hacer, por favor repita o por favor acláreme esto. Están en todo su derecho también de tener dudas sobre alguno de esos pasos. Bueno, ¿bien? ¿Todos claros? ¿Les dio igual? ¿No? ¿Sí? Bien. Más preguntas sobre el parcial o más comentarios sobre el parcial. Las preguntas del final no son muy diferentes a esto. O sea, también yo no sé si a ustedes les salieron unas preguntas que decían de valor promedio ponderado por el área. Entonces, esas básicamente lo que les dicen lo mismo, valor promedio ponderado. Entonces, cogen el área, lo multiplican por el valor, ¿cierto? Y lo dividen sobre el área total. Bueno, así es como se debería hacer. Sí, eso es cierto. Uno pierde mucho tiempo en el join. Lo que hacemos es tratar de poner algo muy sencillo. La de la población se demora un poquito, pero no es tan grande, por ejemplo, como si uno uniera el histórico de siniestros. Ustedes se ponen a hacer un histórico de siniestros y a unirlo, se van a tomar muchísimo tiempo, mucho tiempo. Hay alguien que me dice acá que si podemos hacer el ejercicio del valor que mencionaste. Pero María Angélica, ese siniestro estoy casi seguro que era filtrado. Cuando ya es filtrado, pues es más fácil. Una cosa importante que yo se las mencioné cuando vimos la herramienta es que este join no respeta selecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que exportar la capa antes, si tenemos una selección, para hacer ese join. Este join no respeta para nada las selecciones y cuando uno trata de hacer un join y tiene una selección, va a coger toda la capa. Entonces, si ustedes dejaron una selección en siniestros y trataron de hacer el join, él va a hacer la unión con todos los puntos. Bueno, entonces ese es un aspecto ahí que deben tener en cuenta.
que si podríamos hacer el valor, el ejercicio del valor que mencioné. Sí, sí lo podemos hacer. Mariana. Profe, qué pena. ¿Será que podrías, por favor, repetir lo del promedio ponderado? O sea, ¿por cuál lo multiplico? Entonces, hagamos una cosa, si les parece bien. Añadamos estas dos capas. Vamos a solo una, en realidad. Esta de valor de referencia. Bueno. Aquí me hacen una pregunta. Para el final, ¿vamos a tener todas las notas para poder calcular cuánto necesitamos en el final? Sí, esa es la idea. Ahora me acordaron de otra cosa que les tengo que decir. Antes de hacer el ejercicio, la práctica de vector que ustedes entregaron fue la última nota oficial que vamos a sacar de las prácticas. Bueno, o que van a entregar esta semana, porque creo que todavía falta gente por entregar. Ustedes dirán, pero es que en el programa dice que teníamos otra práctica que es la práctica de raster. Eso es cierto, sino que hemos decidido poner esa práctica de raster como un bono para ustedes. ¿Cuál es ese bono? Ustedes hacen la práctica raster, la entregan y esa nota les reemplaza la nota de la práctica más bajita que ustedes tuvieron en todo el semestre. Entonces, si ustedes no presentaron alguna práctica, si ustedes perdieron alguna de las prácticas, este es el momento de recuperar alguna de esas notas. Bueno, entonces ténganlo muy en cuenta. Para este parcial tendrá en cuenta un bono por los problemas presentados con los PCs. Tengo que ver todas las notas, y si fue muy bajito el tema de los ejercicios y demás, que no me dio la impresión el día del parcial, lo miramos y miramos cómo podemos hacer de alguna manera ajustar este tema para que ustedes puedan tener o más tiempo o puedan mejorar alguna de estas notas haciendo más ejercicios o cosas así. Porque al final, si ustedes hacen más ejercicios o unos ejercicios muy similares, a mí lo que me interesa es que lleguen muy bien para el final. Bueno, entonces va a ser como un gana-gana. Ganan ustedes y gano yo porque llegan bien al final. Bueno. Exacto. Y precisamente, como pensando en eso, pues por eso le subimos esa guía a Neón de todos los ejercicios con el procedimiento y demás. Y si ustedes se dan cuenta, hay ejercicios muy similares de lo que encontraban en el parcial. Por ejemplo, había uno de infraestructura cerca de las troncales de Transmilenio. Ese era muy similar y ahí les dábamos la respuesta de cómo hacerlo, básicamente. Entonces, tengan esas guías. Igual, este tema de ARGIS y del análisis espacial es un tema que solo se aprende practicando y encontrándose con más problemas. Ay, que no me funciona este clip o que no me funciona tal herramienta. Eso es porque de pronto estamos haciendo algo mal o deberíamos mirar cómo hacerlo por otro camino. Entonces eso nos implica a nosotros buscar formas para resolver el ejercicio, para poder aprender otras cosas. Bueno, entonces, ya hice el anuncio de los raster, ténganlo muy presente para que si la quieren hacer, si no la quieren hacer, también es válido. Ustedes dicen, no, estoy muy llevado y no puedo hacer esa práctica, no la hagan, no les va a afectar en nada, pero se quedan con todas las notas de ahí para atrás. Bueno, entonces, el ejercicio de valor promedio ponderado. Entonces, dice la pregunta, se las voy a poner aquí por el chat. ¿Cuál es el valor promedio ponderado por el área en Teusaquillo? ¿Cierto? Ese valor promedio ponderado por el área, si ustedes se dan cuenta de esta capa, si la abren un poquito, acá, estas son manzanas, ¿no? Entonces esta manzana, cada manzana tiene un valor promedio en cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, si yo abro la tabla de atributos,
fíjense que tengo el código de la manzana y el valor promedio del metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo harían, cómo se les ocurre que podríamos hacer este ejercicio? ¿Quién se anima a decir? No se preocupen si dicen algo que no es correcto, buscamos la forma de que nos funcione algún camino, ¿no? Entonces, lo primero es, si yo les digo valor promedio ponderado por el área del metro cuadrado, uy, ahí me faltó del metro cuadrado, en Teusaquillo, aquí a ponerla bien. ¿Qué es lo primero que se les ocurre que podemos hacer? Lo primero. Si uno ve Teusaquillo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente ahora? Ay, listo. Dice Valentina, primero hacer una capa con Teusaquillo y luego el join con la capa valor de referencia. Sí, por ahí puede ser, pero el join ya no es tan necesario, ¿sí? En realidad, lo que vamos a querer, y Gabriela ahí también tiene una parte importante en la respuesta, es que queremos obtener solo la localidad de Teusaquillo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué hacemos con esta capa de valor de referencia y con la localidad de Teusaquillo? ¿Un clip? Claro, un clip. Esa es. Simplemente queremos recortar todo lo que está dentro de Teusaquillo y ya con eso calculamos. Bueno, entonces, lo primero es, me voy a localidades, tomo Teusaquillo, ¿listo? Y voy y hago un clip, yo processing clip, mi masa va a ser la capa de valor de referencia, mi cortador va a ser la localidad de Teusaquillo, que pongo localidades porque la tengo seleccionada. Entonces, él inmediatamente piensa que realmente intencionalmente quiero ejecutar esa herramienta con la selección y me va a cortar todo lo que esté dentro de esa localidad de Teusaquillo. Bueno, y por alguna razón no me está cortando. A ver, ¿por qué no pasó esto? A ver. No sale. Déjenme hago una cosa aquí. Ay, Dios. No sale nada. Bueno, intentemos hacer esto. Clip intersect. Entonces aquí lo hacemos con un intersect también. Podríamos hacerlo. Vamos a ver si nos funciona. Y ok. Y no está saliendo. Sale. Un segundo, voy a abrir otro. A ver si es eso. Porque se me hace raro. Venga, a ver, hago un buffer de esto. A ver si sale. Ah, no va a salir. Bueno, esto pasa a veces. De que él se pega una trabadita ahí que no tiene sentido. Voy a volver aquí a abrir en el otro. Y voy a añadir de nuevo las valor de referencia. Voy a ponerle localidades. ¿Listo? Y población. Y voy a añadir estaciones para hacer la prueba. Entonces aquí, offer, estaciones. Él a veces se queda ahí como medio trabado, a veces a mí me toca o reiniciar el computador o reiniciar el ARGIS. Entonces espero que sea solo tema de reiniciar el ARGIS. Listo, ya, ahí salió el buffer. Bien, entonces ya no debería tener problema al hacer el clip. Entonces vamos a intentar de nuevo.
Vamos a seleccionar aquí Teusaquillo. ¿Listo? Apagaré esta no, esta sí y esta sí. Listo, va a seleccionar Teusaquillo y voy a hacer el clic. Entonces, valor de referencia, le pongo localidades. Listo, fíjense que ahí ya tenemos ahora nuestras manzanas con que solo están en la localidad de Teusaquillo. ¿Qué fue lo que acaba de pasar? Porque ahí me les fui un momentico tratando de arreglar esto. Es porque se queda trabado el ArcGIS y toca cerrarlo y abrir uno nuevo y tratar de hacer como ejecutar alguna herramienta. La más fácil es Buffer para saber de qué está andando y haciendo las cosas bien. Bueno, entonces ignoren lo que acaba de pasar hace 2 minutos. Ahora aquí deberíamos estar en este punto. Entonces, tenemos la localidad de Teusaquillo, ya recortamos todas las manzanas que están dentro de la localidad de Teusaquillo. Ahora, si queremos saber el valor promedio del metro cuadrado ponderado, ¿ustedes qué harían? ¿Qué se les ocurre que es el siguiente paso? ¿O cuál se les ocurre que es el siguiente paso? Exacto. Ahí como dice Francisco, multiplicar el valor de cada manzana por su área. Entonces, hay un tema ahí. Como tenemos que multiplicar por el área, deberíamos calcular nuestra propia área primero. Entonces vamos aquí, añadir el campo. Vamos a poner área mía, perdón, área mía. Y esa área mía, entonces le digo que es un doble. Le digo OK. Y que me calcule la geometría. Le va a decir en metros cuadrados. Aquí sí lo utilizamos en metros cuadrados. ¿Listo? Entonces esa área mía quedó lista. Ahora voy a hacer un campo que sea doble, que se llame indicador, ¿cierto? Indicador. Y ahora le voy a poner OK, ¿cierto? Y le voy a calcular el precio por el área mía. ¿Listo? Y ahora, ¿qué haríamos? ¿Qué se les ocurre que es el siguiente paso? ¿O cuál se les ocurre que es el siguiente paso? Ya tenemos el valor de cada manzana multiplicada por su área o el valor de referencia de cada manzana multiplicada por su área. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Dividir entre el área de Teusaquillo. Casi, pego en el palo. ¿Te refieres al área de la localidad? Sí, pego en el palo. Le falta algo para que entre. ¿Cuál área? No es el No área de sé, la localidad. no sé si es la sumatoria de esa área que acabamos de calcular. Exactamente. Exactamente. Entonces lo que hacemos es, ya puede ser no en esta parte, o también si lo quisiéramos hacer, se puede hacer. Vamos a abrir aquí un Excel rápido, ¿cierto? Y le decimos, deme la suma de todos estos, ¿cierto? Y con la suma de todos estos, acá, que es esto, lo voy a copiar y lo pego aquí en Excel. ¿Mm? Y lo voy a dividir sobre 0.24. A ver, ¿me copió todo? Ah, el tema de las comas. Entonces hasta punto 12.10.94. A ver. Que acá es punto y no coma. Entonces ahí sí genera el problema. A ver.
qué no me está generando? Ay, Dios. Sí. Bueno, dejémoslo así. Y acá, sobre el área total, el área mía, ¿no? Entonces, de nuevo, statistics y le voy a dividir sobre esta suma. Entonces, aquí y acá es punto. ¿Listo? Y ahora, simplemente lo que voy a hacer es coger este y lo voy a dividir sobre este y ya está. ¿Listo? Entonces, el valor promedio del metro cuadrado en Teusaquillo es de 1.432.700. ¿Bien? Así se hacía ese ejercicio. ¿Preguntas? Profe, Ujú. ¿Sí? a mí me parece, o sea, opinión sobre el parcial, me parece que estos ejercicios están bastante largos y más teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, multiplicar esto por 14 ejercicios y pues en mi caso mi Ujú. computador es extremadamente lento y se traba mucho y abrir ArcGIS y Excel sería caótico. Entonces, pues sí Sí. considero que deben tener en cuenta pues estas cosas pues para el final. Tal vez sí hacer Bueno, ejercicios así, pero pues no 14, sino menos. sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, Creo que no, si eran 14 o eran 12. No recuerdo bien el número, pero totalmente de acuerdo. Lo que, si ustedes se dan cuenta, la idea también es poner ejercicios de distinta dificultad, ¿no? Em, Habían otros como simplemente hacer una selección por atributos, que esos eran mucho más sencillos y casi que uno los puede hacer en 2 minutos. Pero vamos a ver y vamos a reducir entonces el número de ejercicios o en su defecto darles mucho más tiempo. Bueno, gracias ahí por la opinión. Em, ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿No? ¿Alguna otra pregunta sobre algún ejercicio del parcial? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda durante estas 2 semanas de clase que vamos a tener antes del final, o bueno, antes de terminar el semestre? Nos quedan dos cosas en general, o dos hitos importantes. Lo primero es ver cómo utilizamos nosotros la información raster, ¿cierto? Que era la otra familia de datos que teníamos. Otro tipo de datos eh, nos sirve también para hacer otros análisis. Generalmente cuando no tenemos información tan específica como lo que es vector, eh, aquí otra pregunta, una preguntita, esos dos valores a qué corresponden. Uno es el sum del área mía y el otro es la suma de la multiplicación entre el área de la manzana por el valor de referencia. Bueno, entonces les decía, los datos tipo raster a nosotros nos sirven muchísimo porque digamos que de alguna manera simplifica ciertos análisis y también nos permite a nosotros generar análisis en áreas donde la disponibilidad de información es limitada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros, si quisiéramos saber un terreno, o si tuviésemos un terreno, nosotros podríamos ir con un dron, sacar una foto, generar un modelo del terreno y ya con eso tendríamos información para utilizar en análisis de pendientes, curvas de nivel, escorrentías, bueno, podemos hacer muchas cosas y fíjense que realmente no fue tan difícil obtener información geográfica de esa área de estudio. Ahora, si lo quisiéramos hacer con tipo vector, ahí tendríamos que hacer un levantamiento especial de información. Entonces, muchas veces, cuando no tenemos información, utilizar
cosas en tipo vector es bastante relevante. Imágenes satelitales, imágenes de drones, todo eso nos ayuda a nosotros a poder generar análisis en áreas donde la disponibilidad de información es limitada. Ahora, simplifica el proceso de análisis porque tenemos celdas específicas con un tamaño en específico, con un solo valor, y no vamos a tener que meternos con todos estos atributos y ya no vamos a tener que hablar del POP 2010 y bueno, de todos estos atributos que tienen las capas tipo vector. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya con las nociones de las herramientas que vimos, uno dice, oiga, trabajar con datos tipo vector es muy fácil o es bastante sencillo, es bastante entretenido, entonces vamos a tender a vectorizar toda la información raster. Entonces ustedes van y después encuentran una herramienta que se llama raster to vector, entonces si tienen una capa raster, la van a convertir a una capa vector en polígonos o bueno, dependiendo del tipo de información, pero generalmente son polígonos y a partir de eso van a hacer sus análisis. La idea es que no hagamos ese tipo de cosas por el momento, ¿sí? Sino que nos abramos la mente para aprender las herramientas y cómo trabajar con la información tipo raster. Hay ciertos análisis que uno se podría al final encontrar que es mucho más fácil que el vector. Lo que pasa es que tiene que estar uno abierto a poder trabajar con ese tipo de información. Es más abstracto, es cierto, pero no es tan intuitiva, pero puede ser más sencillo los análisis y varios de los programas o varios programas de otro índole, por ejemplo, modelación de usos del suelo o cosas así, trabajan con información tipo raster. Entonces, nosotros, sabiendo cómo podemos hacer ciertas cosas aquí y manejar la información tipo raster desde ArcGIS o desde ArcMap, podemos después utilizarla en otros software que vayamos a utilizar eventualmente. Entonces, ese es un hito, ¿cierto? Y después de ver la información raster o ver cómo manejamos los datos tipo raster, acuérdense que en nuestra última semana de clase vamos a tener, y nuestra última clase vamos a tener un concurso. Ese concurso yo se los había comentado en algún momento. Vamos a ver si aquí puedo abrir rápidamente el programa. Ese concurso, básicamente lo que hacemos es hacer como un repaso en términos generales para el parcial final, y ese repaso hace preguntas sobre todos los temas que vimos en el semestre, desde altimetría hasta lo que vamos a ver de raster y si alcanzamos a ver otra herramienta. Entonces eso sería, ya se los muestro aquí, en un segundo, eso nos corresponde según el programa la otra semana, el jueves. ¿Listo? Ese concurso, como su nombre lo indica, da unos premios. El premio para la persona que gane ese concurso es un 5 en la materia. Bueno, son preguntas tipo, a ver si me acuerdo en este momento de una. ¿Qué es el dato? Entonces hay varias opciones. Entonces usted selecciona, este es el dato. O esta es la definición que se aproxima un poquito más al dato. Si quiero hacer un área aferente de las estaciones de Transmilenio, ¿qué herramienta debo utilizar? Las opciones y seleccionan la opción correcta. ¿Sí? Ese tipo de preguntas que sean rápidas y que sean de alguna manera variadas en temas, porque vamos a ver desde altimetría hasta lo que veamos en raster, y las personas que logran podio en el concurso también ganan cosas. O sea, vamos a tener un podio, el primero se gana por supuesto 5 en el parcial, el segundo y el tercero ganan otros premios que todavía están por definir. Bueno, entonces para que vayan trabajando o en sus presentaciones, o sea, en el estudio de las presentaciones, y denle una revisada antes. Bueno, eso sería muy, muy bueno. Son preguntas como las del parcial, en realidad, un poquito más sencillas, menos largas, un poco más al punto.
Sí, algo más o menos así es, Salomón. Bueno, entonces, 5 en la materia, los otros tienen su buen premio para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a empezar a ver herramientas raster, el jueves seguimos con herramientas raster y el martes vemos análisis de redes para que 5 en la materia. Bueno, 5 en la materia. Y el martes vemos análisis de redes. Hasta aquí sería lo que puede entrar dentro de ese concurso. Bueno, muy bien. Entonces, mientras les voy contando un poco sobre las herramientas raster, les quisiera pedir el favor de que en Neon, en DatoSeek, van a encontrar unos datos de raster. Bueno, entonces, porfa, váyanlos descargando mientras aquí hablamos de este tema de las herramientas raster. Entonces, como les decía, nosotros vamos a, en estas dos clases, tratar de entender un poco cómo trabajar con los datos raster, entender las particularidades, ¿cierto? De alguna manera, entender qué es lo que tenemos que tener en cuenta al trabajar con este tipo de información, qué es lo que debemos revisar, ¿cierto? Nosotros en general hemos aprendido ciertos pasos que decimos, bueno, si yo necesito trabajar en ArcMap, lo primero que debo hacer es ir y poner el sistema de coordenadas, por ejemplo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Ahora, vamos a aprender ese tipo de chequeos utilizando los datos raster, porque es que ahí también vamos a tener ciertas consideraciones. Bueno, entonces al final de esta parte o de este módulo de raster, ustedes deberían conocer ese tipo de información, entender cuáles son sus características, ¿sí? Hasta el momento que sabemos que la información tipo raster son celdas de un tamaño determinado con un valor en específico. Ese valor en específico corresponde a una característica de algún tema. Puede ser, por ejemplo, alturas, ¿cierto? Elevación. Cada celda con un tamaño en específico tiene un valor de elevación. ¿Sí? Pendiente. Entonces, cada celda con un tamaño en específico tiene un valor de pendiente. ¿Sí? Muchas veces, aquí en esta parte, los ingenieros ambientales trabajan mucho con datos raster porque generan superficies de interpolación para el tema de emisiones. Entonces tienen las bases de monitoreo, entonces esas bases tienen unos valores y con base en esos valores generan una superficie raster con celdas y valores determinados de concentraciones o bueno, de emisiones de cada uno de esos puntos o con base en la información de cada uno de esos puntos que permite crear como una capa de interpolación de esos datos. Entonces, como que cada celda tiene un valor específico con base en esos monitoreos. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas y aquí la idea es brindarles las herramientas básicas para que ustedes puedan trabajar con esa información, entiendan qué es lo que deben hacer cuando reciben una capa raster, qué es lo que deberían mirar, cómo puedo cambiar su visualización, cómo puedo de alguna manera hacer los análisis que necesitamos. Entonces vamos a aprender a ver herramientas como Slope, que es para determinar pendientes, estadísticas zonales, extraer por medio de una máscara, ya van a entender más o menos qué es eso, densidad de puntos, que es muy, muy relevante cuando estamos haciendo análisis de densidad de poblaciones, Euclidean Distance o distancia euclidiana, que es con base en ciertas características o en ciertos elementos, yo puedo crear una capa raster que me dé distancia euclidiana a ciertos puntos. Y también pues vamos a tener nuestra sesión de hacer ejercicios que les ayude a ustedes para entender un poco cómo deben manejar la información, qué hacer si tienen cierta condición, ¿cierto? Si tienen que hacer cierto análisis en específico con información raster, cómo pueden enfrentar este tipo de problemas y cómo pueden generar los resultados. Entonces,
Aquí en este punto, nosotros vamos a hacer uso muy intensivo de estas herramientas que encuentran en el toolbox, en la caja de herramientas de ArcMap, de Spatial Analyst. Casi que todas las herramientas de raster las van a encontrar aquí, todas estas. Bueno, para diferentes ámbitos, para temas de hidrología, para temas de densidades, para temas de pendientes, para temas de superficie, uno podría de alguna manera con cierta información generar capas que le digan a uno con base en ciertas capas, que le digan a uno qué tanta exposición al sol hay, ¿cierto? Entonces esto puede ser chévere si uno quisiera hacer un análisis, por ejemplo, de cuáles serían las zonas en un departamento o en Colombia o en un área en específica donde probablemente sería mucho mejor instalar paneles solares, ¿cierto? Entonces, si tenemos la información que generalmente está tipo raster, generamos una superficie que nos dice a nosotros dónde en cada pedacito que representa esa celda, pedacito de terreno o pedacito de área que representa esa celda, donde es mucho mejor colocar esos paneles solares. Entonces podemos hacer muchísimas herramientas, como muchísimos análisis con estas herramientas. Y lo que yo les recomiendo es que sí vamos a ver unas básicas, pero que las exploren y que de alguna manera miren cómo pueden utilizar esas otras herramientas que tenemos aquí. A ver, voy a borrar esto. Listo. Entonces, en principio, lo que vamos a tener que hacer es activar, si no lo han hecho, es ir a activar nuestra licencia de análisis espacial. Yo se los había dicho que tenían que activarlo desde el principio para que no tuviéramos problemas, pero les voy a decir de nuevo cómo podemos hacerlo, sobre todo para estas dos clases que vamos a tener de análisis de datos raster. Entonces, si ustedes se van a aquí a Customize, Extensions, deben verificar de que esta parte de acá o esta cajita o esta fila de Spatial Analyst esté activa. Si no la tienen, actívenla. Bueno, ¿qué hace esto? Simplemente el programa tiene unas herramientas básicas, tiene unas extensiones y con esas extensiones como que se desbloquean ciertas herramientas. Casualmente, ese Spatial Analyst desbloquea las herramientas que vamos a utilizar desde hoy y durante la próxima clase. Bueno, entonces, si ya descargaron los datos, porfa, déjenme saber ahí con un botoncito de si ya tienen los datos y ya los descargaron. ¿No? ¿No los encontraron? ¿No los han descargado? Creo que ya los descargaron porque hay 6 personas que sí. Entonces les voy a pedir el favor mientras los descargan las personas que no los han descargado. Clase raster. ¿Listo? Vamos a añadir este que se llama N0475. Solo ese que se llama N0475. ¿Listo? Entonces, esta capa de N0475 es una capa de elevación del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las celdas de esta capa contienen como valor único su altura. Entonces, cada celda me va a decir, esta celda está a tantos metros sobre el nivel del mar. Si nosotros utilizamos este icono de acá de Identity, o Identify, perdón, y selecciona alguna de estas celdas, fíjense que les va a mostrar cuál es el valor de la celda. ¿Bien? Entonces, esta celda tiene una altura de 2.296. Este de acá tiene una altura de 3.500. Este de acá tiene una altura de 523. Y así es cualquier capa tipo raster. Vamos a tener una celda con un solo valor en específico. En este caso, como este N0475, tiene valores de alturas, ¿sí? O de elevaciones y con un tamaño de celda determinado. Ahora,
Cosas importantes a ver en cualquier capa raster. Entonces nos vamos a ir aquí a clic derecho, propiedades. Entonces cuando nosotros abrimos las propiedades, generalmente lo vamos a ver aquí, y si nos vamos a source, él nos va a dar la información de la capa. Entonces nos va a decir, vea, esta capa que usted tiene acá, tiene 121 columnas, 121 filas, ¿listo? Una banda, el tema de bandas lo vamos de pronto a tocar más adelante, un poco está relacionado, por ejemplo, si ustedes ponen una foto puede ser una capa tipo raster, ¿cierto? Una foto de dron, por ejemplo. Entonces, esa foto puede tener distintas bandas y esa combinación de bandas a nosotros nos pueden ayudar a hacer análisis de imágenes. Por ejemplo, yo les comentaba en algún momento que con ese análisis de imágenes podemos hacer conteo de especies y vimos los indicadores que se pueden sacar. Entonces, cuando se refiere a este número de bandas, se está un poco refiriendo a eso. Bueno, si traemos una imagen, con esa imagen podemos hacer un análisis y con sus bandas. Bueno, ahora, si miran ese cell size, él les indica el tamaño de la celda. Ese tamaño de la celda no se les ve a usted o no lo ven ustedes como un poco raro. ¿No les parece que está un poco raro ese tamaño de la celda? ¿O ustedes creen que está bien? Yo les puedo decir que a mí me parece raro, ¿cierto? ¿Ustedes por qué creen que aparece en esos números? ¿Qué creen que representa ese tamaño de la celda? Me está diciendo de cuánto por cuánto es. ¿Qué unidades estamos teniendo en esa celda? ¿Qué se les ocurre? Nicolás dice kilómetros. Puede ser kilómetros. Podría ser kilómetros. Podría ser, bueno, metros. Una celda de metros, .008 metros, de pronto no es tan apropiada. Tener celdas muy chiquitas no nos funciona tanto. Dice Salomón, grados decimales. Esa es la respuesta correcta. En realidad, ese número que ustedes ven ahí es el tamaño de la celda en grados decimales. ¿Por qué en grados decimales? ¿Cómo podría uno darse cuenta de eso? Si ustedes miran aquí a la derecha, fíjense, estamos teniendo, en el momento que añadimos la capa, nos está tomando el sistema de coordenadas de esa capa y nos dice, esta capa está en grados decimales. Y si uno se va un poquito más abajo, ustedes van a ver que la referencia espacial de esta capa es el sistema de coordenadas geográfico, GCS, Geographic Coordinate System, WGS 1984 o WGS 84, el que hablamos en su momento. Entonces, eso nos dice, esta capa está en un sistema de coordenadas geográfico y por eso el valor del tamaño de la celda es este número, porque está en grados decimales. Bueno, entonces, como siempre y como hemos dicho durante todas estas últimas clases en las que hablamos de vector, lo que vamos a querer esencialmente es trabajar con un sistema de coordenadas proyectado que nos permita a nosotros trabajar con distancias, trabajar con áreas y demás. Entonces tenemos que proyectar nuestro raster. Eso es muy importante porque la proyección de los raster no es igual que la proyección de los datos tipo vector. Vamos a tener una herramienta en específica. Entonces le vamos a decir aquí Project Raster. ¿Listo? Entonces le vamos a decir acá que nos abra esta herramienta y vamos a proyectar esta capa tipo raster. Entonces, vamos a, en el input raster, poner la capa, ¿cierto? El modelo de elevación del terreno. En el sistema de coordenadas de salida, le voy a poner Magna Colombia Bogotá, ¿listo? Y fíjense que inmediatamente nosotros nos cambió aquí el X y Y. El X y Y es el tamaño de la celda y nos está diciendo, listo. Entonces, si voy a convertir a este sistema, les voy a generar cada celda con este valor de 923 metros por 923 metros. Eso puede ser muy grande, ¿cierto? Ustedes pueden cambiarlo, pero para efectos del ejemplo, simplemente lo voy a dejar en este tamaño. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahora él va a proyectar la capa raster y me va a generar
celdas de 900 metros por 900 metros. Eso va a ser un poco grande para lo que queremos hacer. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos nuestra capa y si vamos de nuevo a propiedades, a source, ya está, ya cambió y nos dice que el tamaño de la celda es 923 por 923. Bueno, y el sistema de coordenadas ahora nos dice que es Magna Colombia, Bogotá. Bueno, ¿cómo hice la proyección? Me fui aquí a Search, busqué Project Raster y con la herramienta de proyectar el raster puse la capa de N0475 y le dije Magna Colombia, Bogotá y ya está. Y le puse OK. Bueno. Bien. Entonces, ya teniendo nuestra capa proyectada, ya podemos hacer o podemos ejecutar las herramientas y no vamos a tener ninguna fuente de error. Algo muy, muy, muy importante que ustedes deberían saber en este punto es que cuando tenemos modelos de elevación del terreno, podemos tener varios tipos de modelos de terreno. En general, voy aquí a moverme un poquito hacia acá para darme espacio a dibujar. Nosotros podemos tener un terreno como el siguiente. Así, ¿listo? Donde podemos tener como un árbol, ¿cierto? Perdón, aquí los dibujos de Kinder. Es que el mouse es un poco difícil para dibujar. ¿Listo? Digamos que esto es un terreno cualquiera en donde tenemos un árbol y un edificio, es un pedazo de terreno, y resulta que nosotros, a partir de lo que vemos aquí, podemos generar distintos modelos del terreno. Podemos generar un modelo digital de la superficie, es decir, yo fui, por ejemplo, con un dron, tomé una foto, o con un satélite, tomé una foto de un área en específico, y entonces esa foto me está mostrando a mí todos los elementos que hay dentro de esa área y yo calculé un modelo de elevación y entonces como tengo árboles, como tengo edificios, entonces el modelo de elevación me va a decir más o menos si lo dividiera por celdas, entonces esta celda tiene esta elevación, esta celda tiene esta elevación, esta tiene esta elevación, ¿cierto? Lo que está como en la línea roja. Y eso es lo que nosotros llamamos un DSM. ¿Listo? Un Digital Surface Model. Entonces tenemos un modelo digital de la superficie que me incluye a mí todos los obstáculos que tenemos, es decir, los árboles, los edificios y demás. Yo podría tener otro tipo de modelo que es un DEM, en el que podemos, por ejemplo, eliminar ciertos elementos como por ejemplo el edificio. Entonces yo tendría mi terreno, mi árbol que no lo puedo eliminar y algo así. Entonces voy a tener el DEM, ¿cierto? Es un modelo digital de elevación. Entonces borra bastante información o bastantes elementos que me generan a mí errores, como los edificios, la altura de los edificios y demás, y me permite generar ese modelo de elevación digital. Y por último, voy a tener el modelo digital del terreno. ¿Listo? El modelo digital del terreno me permite a mí eliminar cualquier tipo de obstáculo, árboles, edificios, y me da el modelo o la forma específica de la Tierra, ¿cierto? Sin ningún obstáculo, sin ningún árbol, sin ningún edificio, sin nada que a mí me distorsione cómo va generándose el terreno, cuál es la forma específica del terreno. Eso lo tenemos que hacer en software especializado, pero aquí lo importante, y por qué les explico esto, es porque muchas veces cuando estamos utilizando este tipo de información raster y que estamos utilizando modelos de terreno, es muy importante saber cuáles estamos utilizando. Si estamos utilizando un modelo digital de superficie, un modelo digital de elevación, un modelo digital del terreno. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen o generan una capa de pendientes con base en un modelo digital de superficie, de pronto van a tener muchos problemas.
Si generan unas curvas de nivel con base en un DSM, van a tener problemas. Si generan unas curvas de nivel con un DEM, van a tener problemas, no tantos como el DSM, pero igual van a tener problemas. Pero si generan curvas de nivel con un DTM, es la respuesta apropiada, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros sepamos de alguna manera cuál es esa fuente de esa capa. Es decir, es un modelo digital de superficie, es un modelo digital de elevación, es un modelo digital del terreno. Y eso a nosotros nos permite generar o saber con cuáles herramientas podemos trabajar. En este caso, y todas las capas que yo le subí, esta y otras que están ahí dentro de la misma carpeta, son modelos digitales del terreno. Entonces aquí podemos calcular pendientes, podemos hacer curvas de nivel sin ningún inconveniente y sin miedo de que vamos a generar respuestas incorrectas. ¿Listo? ¿Para todos claro esto? ¿Sí? Modelo digital de superficie, modelo digital del terreno, modelo digital de elevación. Bien, entonces, con base en esto, ya sabemos tres aspectos importantes. Lo primero es que las capas tipo raster son celdas de tamaño específico con un solo valor, y lo voy a repetir muchas veces porque es algo que ustedes deben tener muy, muy claro. Lo segundo es que debemos tener en cuenta también el sistema de coordenadas en que está la capa. Si no, la debemos proyectar. Y lo tercero es conocer la naturaleza de esos modelos de terreno. Podemos tener capas raster que no necesariamente son terreno, representan terreno, pueden representar distancias. Listo, no les va a aplicar esto del DSM, DEM, DTM, pero siempre, siempre, siempre que trabajemos con alguna información que represente terreno, tenemos que tener en cuenta esto que les acabo de explicar. Bueno, entonces, la primera herramienta que nosotros debemos ver o vamos a utilizar es la herramienta de pendientes. Esta herramienta de pendientes lo que hace en términos generales es que calcula la capa, en una capa raster, la pendiente del terreno a partir de la información de elevación de dos celdas. Es decir, yo tengo una celda aquí, otra celda aquí, y con base en la información de ellas dos puedo calcular la pendiente que tienen entre esas dos celdas. Entonces yo puedo calcular con base en este modelo del terreno, ¿cierto? Le doy o le ejecuto la herramienta con el modelo digital del terreno y genero una capa raster que me da para cada una de las celdas la pendiente de ese terreno en esa celda, ¿cierto? En esa área. ¿Y qué es lo que él hace? Básicamente, él genera la siguiente relación. Dependiendo de la pendiente que ustedes quieran calcular, es decir, si la quieren calcular en grados o si la quieren calcular en porcentaje, él genera las siguientes relaciones. ¿Qué es lo que él hace? Él, ay, se me perdió el cursor, ahora no puedo, no entiendo esto. Ay, no, ¿por qué? Ya, entonces, ¿qué es lo que él hace? Él toma, voy aquí a dibujarlo, él toma una celda, ¿cierto? Sí, y otra celda que está un poquito más arriba, ¿cierto? Él calcula la diferencia en distancia horizontal, ¿cierto? De centroide a centroide, y es lo que él llama el run, y la diferencia entre el valor de altura entre los dos, y lo que hace es generar las siguientes relaciones. Si queremos el porcentaje, entonces el porcentaje coge ese rise, esa diferencia de altura, con respecto a la diferencia de distancia horizontal, y divide una sobre la otra y lo multiplica por 100. ¿Listo? Así calcula la pendiente en porcentaje. Pero si lo quiere hacer en grados, lo que hace es una relación de trigonometría. Entonces, el rise sobre el run y le aplica la tangente a la -1, ¿cierto? Así despejamos este ángulo de acá. Tangente a la -1 de esa relación. Entonces, esa herramienta lo que en trasfondo hace es utilizar la diferencia de alturas y la distancia horizontal para cada combinación de celdas y les calcula una pendiente a cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, más o menos vamos a obtener lo que ustedes ven en esta imagen de acá, de la derecha, donde dice Output Slope Raster, ¿cierto? Por aquí. Esto está acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Rápidamente, en un minutico que nos queda.
vamos a ir a ArcMap y vamos a abrir, no esta misma capa, vamos a abrir otro ArcMap rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque él cogió ya el primer sistema de coordenadas y es mucho mejor abrir y utilizar la otra capa. Entonces vamos a utilizar no esta de N0475, sino la otra que está aquí, ¿cierto? La diferencia entre esas dos capas es la resolución, pero no vamos a entrar en el detalle en esta clase por lo menos, sino vamos a utilizar esta capa de una. Y fíjense lo siguiente, voy a irme acá y voy a ejecutar la herramienta Slope. Ustedes pueden aquí buscar Slope y él se los encuentra, o si quieren hacerlo por medio del Toolbox, entonces van aquí y en Spatial Analyst le dicen Surface y Slope. Bueno, entonces le sale la misma herramienta. Entonces aquí hay dos cosas. Lo primero es que le tenemos que poner la capa raster, ¿cierto? Entonces es la capa del DTM. Y le decimos que queremos generar la capa de pendientes en grados o en porcentaje. Yo lo voy a dejar en grados. ¿Listo? Y él va a ejecutar esa herramienta y va a hacer lo que yo les acabo de decir. Entonces va a tomar, calcula la distancia horizontal, mira la diferencia de altura y genera esa capa tipo raster con la pendiente del terreno. Ahora, algo aquí muy importante es, si ustedes ven, esta capa es una celda más chiquita para cada uno de los bordes. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Qué se les ocurre que puede estar aquí pasando? Con base a lo que explicamos de cómo calcula. Como que en los bordes no tiene con respecto a quién sacar esa diferencia de altura y esa distancia. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí lo que está pasando es que él coge esta celda que está acá, ¿cierto? Y para calcular esta pendiente lo hace con respecto a esta, ¿no? ¿Sí? Con respecto a esta. Y para calcular la pendiente en esta celda, tendría que hacerlo con la siguiente. Entonces, él no tiene cómo calcular esta diferencia de alturas y por eso se queda una fila más pequeña en todos los bordes. Bueno, eso explica un poco esta diferencia de tamaño de la capa. Entonces, eso es algo ahí que ustedes deben tener en cuenta. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque ya entrar en detalle en otras herramientas pues nos tomaría mucho más tiempo. Y vamos a continuar el jueves. Y entonces, no sé, si alguien tiene alguna pregunta, voy a quedarme aquí unos minutos más y si no, les deseo un feliz resto de día. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, Muchas gracias, profe. bueno, Gracias, feliz día. chao, que les vaya bien. Sí, Valentina. Una pregunta es que no me quedó tan claro qué era lo de las bandas. Lo de las bandas, si tú miras, una fotografía, cuando uno toma una foto con su celular, con cualquier tipo de cámara, esas bandas representan como un color, ¿sí? Lo que uno podría decir el RGB. Esa combinación de esa RGB o de las distintas bandas espectrales nos dan a nosotros ese píxel con esa información que tenemos. Ya sea una foto cualquiera de tu celular, tiene píxeles, ¿sí? Que son celdas de un mismo tamaño, ¿cierto? Y esa combinación de bandas te permite a ti ver la foto tal como la estás viendo, ¿cierto? Con los colores que estás viendo y demás. Entonces, hay cámaras, puede ser una normal o puede ser lo que uno llama multiespectrales, que me permite a mí tener distintas bandas que corresponden a ciertos elementos, a los rayos infrarrojos, a los rayos ultravioletas, bueno, rayos de distintas bandas que lo capturamos con rayos de distintas índoles que los capturamos con esas bandas.
Entonces, cuando nosotros hacemos una combinación específica entre esas bandas, a mí me permiten ver ciertas cosas que no vemos en una fotografía normal, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, con esas bandas infrarrojas y con combinación con otras bandas, yo puedo obtener qué tanta radiación hay sobre un punto en específico, ¿cierto? O sobre un, una especie de plantas, ¿cierto? Entonces, cuando yo ponía aquí el tema de las bandas, cada capa, si yo genero o introduzco una fotografía, puede ser una fotografía satelital o una fotografía X cualquiera que tenga referencia espacial, cuando yo la introduzco, él me va a generar una capa con las distintas bandas que tiene. Entonces uno lo puede filtrar y de alguna manera así hacer los análisis. Bueno, entonces cuando uno ve esa capa raster y le dice que solo tiene una banda, pues es solo una capa con las celdas representando un tipo de información. Cuando ya nos dice que tiene muchas más bandas, puede ser una fotografía que tiene varias bandas y nosotros con esas bandas podemos combinarlas para reflejar o para hacer algún análisis específico. ¿Listo? Listo, mucho más claro. Gracias, profe. Bueno, Hola, profe, buenos hola, días. ¿Te puedo hacer ¿cómo una estás? pregunta? Bien, bien, Dime. profe. Pues no sé, es del laboratorio de Vector, en un puntico que no sé qué herramienta usar, no sé si usted la puede hacer. Dime, Es ¿qué en punto? en el punto 2 de la última, en la de movilidad dentro de la ciudad. Lo que pasa es Sí. que me dicen encuentre las 5 primeras estaciones más cercanas al punto, bueno, a un punto de referencia, ¿sí? Ujú. No sé qué herramienta usar para encontrar las 5 estaciones más cercanas, pues porque como que pensé como en hacer un buffer, pero pues no tengo una distancia o Sí. un Ahí puedes utilizar una herramienta que se llama Near. near. Entonces, sí, aquí lo voy a compartir de nuevo. Si tú pones aquí en Search, fíjate que aquí te aparece Near. Entonces, él te calcula el elemento más cercano junto con la distancia. ¿Mm? Ok, listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Era eso. Gracias, profe. listo. Hasta luego. Feliz Bueno, día. con gusto. Bueno, bueno, chao.